Pues vamos a cerrar, como bien decía Marta, con una ponencia inspiradora a la que hemos dado en llamar Atrévete y que va a realizar Juana Erice, que es una enorme profesional. Adelante, Juana. Bueno, muy buenos días a todos. Me hace mucha ilusión estar aquí, me hace mucha ilusión cerrar este evento, un evento en el que se ha hablado de diversidad de una forma bonita, donde hemos aprendido qué están haciendo cada una de las empresas de nuestro país a favor de la diversidad, un evento muy equilibrado. Entonces, me hace mucha ilusión estar por eso, por estar aquí cerrando este evento y también porque os voy a hablar de algo en lo que creo profundamente. Me imagino que os habréis preguntado por qué este titular. ¿Por qué Atrévete? Yo creo que todos los que estamos aquí en esta sala nos tenemos que atrever a algo. Creo de verdad que todos los que estamos aquí quizás tenemos que atrevernos a hacer algún cambio en nuestra vida o quizás tenemos que atrevernos a tomar una decisión o quizás tenemos que atrevernos a pedir un aumento salarial, a hacer un cambio de trabajo. Tenemos que atrevernos a buscar nuestra felicidad. Luego, a lo largo de esta presentación y de 45 minutos voy a intentar que no sea más largo, incluso intentaré que sea más corto. Voy a intentar daros algunas pautas muy sencillas que os puedan ayudar a marcaros metas importantes para vosotros que queráis alcanzar y que os puedan ayudar en el camino. Pero quiero comenzar contándoos una historia, y es una historia que me sucedió hace muchos años, hace más de 20 años, y que yo siempre digo que marcó un antes y un después en mi vida. Toda mi trayectoria profesional gira alrededor de la comunicación. Comencé trabajando en publicidad. Después de trabajar en publicidad, donde era copy, hacía pequeños copies y era redactora creativa, empecé a trabajar en una empresa de comunicación en directo. Comunicación en directo significa organizar todo tipo de eventos como este, convenciones, roadshows, juntas de inversiones, cosas de estas. El primer discurso que tuve que hacer en aquella época, ya os digo, imaginaos 20 años menos de los que tengo ahora, era para este hombre que está aquí en pantalla, que era el número 2 de Pepsi a nivel mundial. Yo no había escrito un discurso nunca en mi vida, nunca, jamás. Y como venía del mundo de la publicidad, dije, bueno, pues me dieron un briefing en España, dije, voy a hacer una especie de analogía entre lo que es el mundo del ciclismo, había trabajado para el equipo ciclista Banesto, y el mundo de la empresa. Mandé ese discurso, tardaron 2 días en contestarme, 2 días en los que estaba súper nerviosa, y me llaman por teléfono desde Estados Unidos y me dicen, ha leído el discurso, le ha gustado, pero... detrás de pero siempre hay noticias malísimas, para nada es lo que él quería decir. Con lo cual, me montaron en un avión, me dieron un portátil, en aquella época yo casi no sabía ni cómo se utilizaba un portátil, y fui a conocerle a este personaje. Llegué a un hotel cansada, nerviosa, esta anécdota siempre la cuento. Me sentaron en una sala que no se me olvidará, con unas puertas correderas cerradas, y me dijeron, espera aquí porque se está dando un masaje. Ha venido desde un vuelo intercontinental y se está dando un masaje, con lo cual yo imaginaros, yo creo que tuve que esperar 20 minutos, pero se me hizo como si tuviera que esperar 3 horas. Al cabo de 3 horas se abrió la puerta y de repente veo a un señor altísimo, rodeado de todo tipo de asesores, asesor de imagen, su abogado, todo su comité de dirección, y de repente da unas palmadas y dice, dejarme con la periodista. La periodista era yo, que yo era un flan. Bueno, ¿qué pasó? Este hombre venía a decir a todo el comité de dirección de Pepsi en España que si seguían haciendo las cosas así, se iban a ir todos a la calle. Entonces, cuando yo estaba preparando su presentación, que vamos, yo no le ayudé en nada porque es que era un absoluto killer y yo en aquella época no tenía ni idea, aún ahora todavía sigo aprendiendo, me acuerdo que le dije, pero ¿les vas a decir ese mensaje así? Porque eran los 250 top directivos de la compañía, ¿eh? Y él dijo, sí, Juana, en comunicación todo se puede decir. Os digo que este hombre cambió mi vida porque el día del evento estuvo durante 1 hora y media en el escenario hablando y entonces les decía lo buenos que eran y las cosas que les faltaban por hacer. Luego, ¿en qué les había llamado la atención y qué tenían que mejorar? O sea, era una de cal y otra de arena. Entonces yo le estaba escuchando impactada.
Y al acabar la reunión, todos salieron súper motivados. Y digo yo, ¿cómo puede ser que una persona que les está diciendo entre líneas, os voy a echar a todos, como no lo hagáis bien, salgan motivados? Ahora comprenderéis por qué cambió mi vida. Desde entonces llevo toda mi vida intentando entender qué hay detrás de un gran líder y sobre todo qué hay detrás de un gran comunicador. Otra de las cosas que me dijo, aparte de que en comunicación todo se puede decir y lo importante es cómo, es el mundo es para los valientes, el mundo es para la gente decidida. Y este es el mensaje que quiero trasladaros hoy. Vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Qué hay detrás de una persona que se atreve? ¿Qué hay? Tengo la enorme suerte de ser una apasionada de lo que hago. Trabajo en comunicación asesorando a altos líderes de nuestro país y en situaciones de comunicación muy complejas. Y he podido ver que hay una serie de características comunes a la gente que lleva arriba. Y estas características comunes son sencillas y complejas a la vez. Normalmente todos ellos o ellas tienen estas características. En primer lugar, tienen unas metas clarísimas, saben perfectamente dónde van. Lo tienen muy claro. En segundo lugar, priorizan, ponen foco en lo que es importante y se desenfocan de lo que no es importante. Y el tercer lugar, que a mí me gusta mucho, aparte de trabajar mucho su comunicación, es que asumen riesgos. Y yo creo que para atrevernos tenemos que asumir riesgos. Me he hecho muchas preguntas a la hora de preparar esta presentación. La siguiente pregunta que me hice es ¿qué tenemos que saber? Si realmente nos queremos atrever, si realmente queremos dar un salto, si realmente buscamos cambiar, ¿qué tenemos que saber? Pues fijaos, se hizo un experimento en la Universidad de Harvard que a mí me parece muy interesante, que decía que el 80% de las personas, ante el primer fallo o ante el primer no, abandonan. Es tremenda la cifra, ¿eh? Dijeron también que el 98% de las personas, ante el segundo fallo o segundo no u obstáculo, abandonan. Y solo hay un 2% de personas que perseveran independientemente de los problemas que se encuentren, independientemente de los obstáculos que se encuentren, independientemente de los noes que se encuentran. Este 2% de las personas son las personas que llegan arriba. Luego, el objetivo que yo me he puesto en esta conferencia es intentar convenceros que es apasionante formar parte de este 2% y voy a ver si lo consigo. ¿Qué nos sucede a las mujeres en general? Yo creo que las mujeres tenemos cosas fantásticas, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho hoy a lo largo de todas las ponencias, somos absolutamente complementarias con los hombres, mujeres y hombres trabajando unidos creo que es muy importante, pero muchas veces las mujeres cometemos el error de ponernos muchos frenos nosotros a nosotros mismas y esto hay que cambiarlo. Creo que tenemos un talento extraordinario, muy complementario, como acabo de decir, pero creo que muchas veces a la hora de solicitar vacantes, por lo que fuere, por nuestra situación familiar, por el nivel de seguridad que tenemos, no nos atrevemos. Y aquí yo creo que hay un rol muy importante, y se ha oído a lo largo de esta reunión, por parte de los hombres y por parte de los colegas, para ayudar a las mujeres, y por parte de nosotras mismas, para hacer networking y para contarnos nuestras experiencias, para apoyarnos, como lo decías antes, para avalarnos, para sentirnos mejor, ¿no? La siguiente pregunta que me he hecho es ¿por qué merece la pena atreverse? ¿Por qué? ¿Por qué estoy yo aquí contándoos esto? ¿Por qué es algo que yo valoro tanto? ¿Cuál es la razón? Pues fijaos, yo os animo a que os atreváis por varias razones, pero la primera es que cuando te atreves sales de tu zona de confort. Al salir de tu zona de confort descubres que hay un mundo de oportunidades ahí fuera esperándote, pero un mundo enorme. Otra de las razones que es importantísimo es que cuando te atreves empiezas a afrontar desafíos. Al afrontar desafíos encuentras bastantes obstáculos, pero son fascinantes. Eso te permite crecer, te permite aprender, te permite avanzar. Pero sobre todo, la razón fundamental por la que os animo a que os atreváis a conseguir aquella meta que para vosotros es valiosa es porque vais a descubrir que podéis cambiar vuestra vida. Vais a descubrir que tenéis vuestra vida en vuestras manos y mucho más de lo que pensáis. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para atrevernos? ¿Vale? ¿Qué 3 herramientas os voy a dar? ¿Qué 3 cosas os aconsejaría desde la más absoluta humildad? Mirad, os voy a hablar de 3 puntos que no nos han enseñado en el colegio, me da mucha pena, no nos los han enseñado en la universidad, se ha tocado también en alguna de las mesas redondas, pero son absolutamente vitales para que podáis ir alcanzando vuestros objetivos. El primero de todos ellos es aprender a creer en nosotras mismas. Y aprender a creer en nosotras mismas es algo increíble, es saber o es entender que afrontes lo que afrontes o pase lo que pase, estarás preparada para afrontarlo y para hacerlo.
pero en el mundo de las mujeres esto no es habitual. Y os voy a poner, como tengo un buen pasado publicitario, que ya os he dicho, os voy a comunicar varias cosas con spots. Os voy a poner una campaña que probablemente algunas hayáis visto, pero yo creo que define muy bien a las mujeres, que es una campaña de Dove. Vamos a verla. Cámara y sonido preparado. Muy bien, colocadlas aquí. A la de 3, giraos y haced un cumplido a la persona que tenéis enfrente. 1, 2, 3. I love Simone's Gap. Oh, my Gap. 我觉得你笑容很美耶。有吗？有，就是。Мне тебе нравятся твои глаза. Спасибо, но... 觉得你穿这件衣服颜色很漂亮。可是我并不觉得我今天穿这个颜色很适合我耶。You have like the prettiest hair I've ever seen. No. It's kind of all staticky and gross, but... No. Нет, это честно. Мне кажется, вы мне льстите. When someone gives me a compliment, I usually just come back at it with like a sarcastic joke. 都在掩饰自己的缺点。 I think it's hard to give myself compliments because I don't think I ever feel good enough. Sure? Great. Раз, два, три. Ой. Это кто? Amistosa, como en corazón leal. I can't even look in the mirror and talk because I'm so self-conscious. I think women are way harder on themselves than they are on anyone else. Exactly. Yeah. Нет некрасивых девушек. Есть те, которые не могут подчеркнуть свои dostoinства. Self-affirmation is what makes you powerful. Daí tu sempre tem que tá linda. Mas tu tenta o melhor de ti, só que realmente tu nunca dá os 5 minutos de te ver no espelho e olhar se tu realmente tá... Love starts with loving yourself. I love that I'm fearless. I love my curves. La forma de mi nariz. Good smile. И tu cuello porque es largo. Я люблю в тебе твои глаза. I like that I look like my mother. Good for you for being here. 所以要加油，还有最后一次，你可以的。 A compliment will change someone's entire day. It kind of takes us back a little bit like, oh, thank you. Really learn to just simply say thank you. Gracias. Спасибо, Света. Спасибо. И тебе спасибо. I love you so much. Thank you. Luego el mensaje es que nos tenemos que atrever a mostrar quiénes somos y la capacidad que tenemos. Somos especialistas en ayudar, somos especialistas en cuidar, somos especialistas en entender, en arreglar y en escuchar, pero ¿cuántas veces nos ocupamos de nosotras? ¿Cuántas veces nos paramos a pensar en nosotras? Creo que lo tenemos que hacer un poco más, porque nos olvidamos. Por lo tanto, ¿cómo puedo creer en mí? ¿Qué tengo que hacer para creer en mí? Pues para creer en mí tenéis que cambiar, solo tenéis que hacer una cosa. Tenéis que cambiar la forma en la que os miráis. Tenéis que cambiar la forma en la que os entendéis. Y la mejor forma de cambiar la forma en la que os miráis o en la que os entendéis es centrándoos en vuestras fortalezas, mirando hacia atrás, viendo lo que habéis conseguido, porque estamos todo el día trabajando, todo el día haciendo cosas y no nos paramos a reflexionar en las cosas que vamos alcanzando, y la reflexión te dan cotas de seguridad bastante importantes. A mí me gusta hacerme 3 preguntas que me gustaría que os hicierais todos vosotros. La primera pregunta que os va a ayudar a entender quiénes sois es: ¿qué he hecho en mi vida de lo que me sienta orgullosa? La segunda pregunta que quiero que os hagáis a vosotras mismas, que también os puede ayudar, es: ¿en qué creo que soy muy buena? ¿En qué creo que destaco? Y la última pregunta que creo que os hagáis es:
¿qué me hace feliz? Porque si estáis en contacto con lo que os hace feliz, realmente vais a seguir creciendo y seguir evolucionando. Vamos a ver este spot que también es muy bonito. Alguien dijo que no podía hacerse, pero él respondió con una sonrisa que tal vez fuera verdad, pero al menos quería intentarlo. Alguien se burló, nunca lo conseguirás, nadie ha sido capaz de hacerlo. Pero él se quitó el abrigo y el sombrero y se puso manos a la obra. Son muchos los que te dicen no puede hacerse, muchos los que te auguran el fracaso, muchos los que señalan uno a uno los peligros que te acechan. Toma aire, sonríe, quítate el abrigo e intenta hacerlo. Tan solo céntrate en hacer lo que no puede hacerse y lo harás. Céntrate en hacer lo que no puede hacerse y lo harás. Esto es importantísimo, pero en el momento en el que vayáis a afrontar metas, va a aparecer el miedo. Es el momento, siempre aparece el miedo cuando afrontamos lo difícil. Entonces, ¿cómo entendemos el miedo? ¿Qué tenemos que hacer con el miedo? Yo siempre digo que el miedo es como una enorme lupa que colocamos sobre cualquier situación y la distorsiona, la aumenta, la magnifica de una forma tremenda. La mejor forma en la que yo creo que tenemos de afrontar el miedo es haciendo exactamente lo que nos da miedo. Rompes el miedo cuando actúas, rompes el miedo cuando te pones a hacer cosas difíciles que pensabas que no eras capaz, rompes el miedo cuando empiezas a descubrir que tus límites están dentro de ti y no fuera y que los puedes superar de una forma espectacular. A mí, y esta es una pequeña cosa que yo hago a nivel personal, fijaos cómo rompo el miedo. Yo muchas veces me pregunto qué es lo que más me cuesta y lo que más me cuesta lo hago. Luego, a continuación, me pregunto qué es lo que más miedo me da. Y lo que más miedo me da, lo hago. Y la última pregunta que me hago es qué es lo que me hace sentirme insegura. Y lo que me hace sentirme insegura, lo hago. ¿Y por qué hago esto? Porque cuando hago todo esto, aumenta mi valentía. Y al aumentar mi valentía, aumenta la imagen que yo tengo de mí misma y la imagen de lo que yo creo que soy capaz de hacer. Por lo tanto, os voy a pedir, ya para cerrar este primer punto, que todos los días, a primera hora, si puede ser, comencéis haciendo algo que os resulte difícil, que os resulte complicado. Pues es una magnífica forma de empezar el día. Vayamos al segundo punto. Aprender a desarrollar nuestra fortaleza mental. Nuestra fortaleza mental es nada más y nada menos que enseñar a nuestro cerebro, a nuestra mente, a apoyarnos y a sacar lo mejor de nosotros mismos en los momentos complejos. Sin embargo, esto es muy difícil porque en los momentos complejos es cuando nos sentimos muy nerviosos y cuando nos sentimos mal. ¿Qué lo tenemos que hacer? Vamos a tener que tocar dos puntos. El primer punto es aprender a controlar nuestra mente, aprender a controlar nuestro pensamiento, y el segundo punto es aprender a ver las cosas con distancia, con objetividad. Voy a hablar brevemente de cada uno de los dos puntos. Control de pensamiento. Sé que habéis oído en muchas ponencias, el cerebro es el gran desconocido, pero todos sabemos que tenemos miles de pensamientos al día. De hecho, se dice que tenemos del orden de 65.000 pensamientos al día. Si estamos en una situación de nuestra vida, por lo que fuere complicado, esos miles de pensamientos normalmente suelen ser negativos, repetitivos y cíclicos. ¿Vale? Fijaos, si os fijáis muy bien, son pensamientos que se repiten constantemente. Luego, el control de nuestra mente es muy importante. Cuando estamos en un momento malo, cuando estamos en un momento en el que nos encontramos inseguros, el no va a formar parte de nuestro mundo. Significa esto que no voy a ser capaz de hacerlo, no voy a pedir ese ascenso porque hay otros que son mejores que yo, no me siento todavía preparada, no sé si lo voy a poder conseguir, en fin, no, no, no. El no lo que hace es construir un enorme muro entre nosotros y nuestro deseo. Y nos está impidiendo desarrollarnos, con lo cual yo os animo a que ese no lo convirtáis en un ¿por qué no? ¿Por qué no me atrevo? ¿Por qué no voy a hacerlo? Claro que sí, voy a hacerlo, voy a tomar decisiones, voy a mejorar mi carrera profesional, voy a avanzar hacia el camino que yo quiero, voy a crecer como persona, voy a crecer como profesional, convertir ese no en un sí. Ese sería un primer paso que es fundamental y está muy ligado con el tema que os decía antes, que es cambiar la mirada que tenemos de nosotros mismos.
Otra cosa que es fundamental, y a mí esto me lo han enseñado los hombres, y en concreto los que están, cuando trabajas con personas que dirigen organizaciones, tienen que tomar decisiones muy difíciles, en momentos muy complejos. Y yo les he observado cómo toman las decisiones y he aprendido mucho de ellos, son gente espectacular y me siento muy orgullosa de poder trabajar con ellos. Pero a mí me han enseñado que la distancia es muy importante, y dejadme que os explique esto. Cuando tú estás ante un problema, normalmente es típico de la mujer meterte dentro del problema, darle vueltas y vueltas al problema, y el problema te contamina y te hace perder objetividad de una forma espectacular. Cuando lo que tenemos que hacer es hacer lo contrario, nos tenemos que elevar sobre lo que nos sucede. Y imaginaos uno de esos días que te vas a dar un paseo donde todo ha ido mal. O sea, no sabes qué pasa, pero todo ha ido mal, estás triste, estás preocupada, no sabes por dónde tienes que salir, te vas, te sientas en un banco, en un parque, intentando encontrar algo de tranquilidad que no llega y sigues dándole vueltas y vueltas a lo que te preocupa. Pues si lo enfocamos así, nos va a costar mucho salir de ese bucle. Yo os animo a que cuando algo os preocupe intentéis verlo con distancia. Y cuando digo verlo con distancia es como si no os estuviera sucediendo a vosotros, sino le estuviera sucediendo a otra persona, que siempre las emociones quedan a un lado y se ven de una forma mucho mejor. Por lo tanto, os animo a que empecéis a pensar por encima de vuestros temores y también, y esto es muy importante, de las excusas que muchas veces todos los que estamos aquí nos ponemos a nosotros mismos, que es una cosa que es fundamental. Hay dos preguntas, una vez más, que a mí me ayudan mucho cuando estoy metida en un bucle de estos. Y la primera es, ¿qué le diría a una amiga mía o a una colega si le sucediera esto? Inmediatamente ya te separas del problema, sabes perfectamente lo que hay que hacer y tomas una decisión. Y la segunda pregunta, y esta yo la meto en casi todas mis conferencias porque es que me encanta, es la siguiente. Si supieras que no vas a fallar, ¿qué harías? Me parece que es una pregunta fantástica, se la hago a tanta gente, porque muchas veces el miedo a fallar nos impide hacer cosas maravillosas. Y muchas veces cuando te lanzas y haces cosas maravillosas, descubres un mundo, unas oportunidades y unas experiencias que son francamente interesantes. Por lo tanto, os voy a pedir que reflexionéis. Y sé que vivimos en un mundo muy rápido, sé que vivimos en un mundo donde apenas tenemos tiempo para nada, pero os voy a pedir que reflexionéis 5 minutos al día o 5 minutos a la semana, fijaos, os estoy pidiendo muy poco, para pensar en qué tipo de profesional os queréis convertir. Parar, pensarlo, soñad, y luego es el día a día, con pequeños pasos que os van a llegar muy lejos. El tercer punto del que os quiero hablar, que yo creo que también que es un punto que es esencial, es actuar. Y cuando os hablo de actuar, actuar para mí es lo que marca la diferencia. La gente habla, la gente dice muchas palabras, pero de las palabras a los hechos hay una gran diferencia. Actuar es lo que implica que te arriesgas o no te arriesgas, que decides o no decides, y es vital. Y aquí para actuar, si vosotros queréis crecer a nivel profesional, a mí me gustaría preguntaros si realmente tenéis unos objetivos profesionales y personales claros. Yo cada año me marco unos objetivos personales y profesionales. También es verdad que luego la vida te sorprende, ¿eh? Y hay muchas cosas que cambian y tal. Pero ¿tenéis una idea muy clara de dónde estáis ahora y dónde queréis ir? Ese es el primer paso y condición sine qua non para que lo consigáis. No podemos seguir reaccionando a lo que sucede fuera. Tenemos nuestra vida en nuestras manos y tenemos que hacerlo y marcarlo desde nuestro interior. Por lo tanto, es importantísimo que tomemos decisiones y que tengamos un plan de dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. Y sobre todo, de quién queremos ser como profesionales y como personas. Porque una vez que defines quién quieres ser como profesional y como persona y tienes las ideas claras, ahora ya lo único que te queda es emprender el camino, y es un camino que ya tiene una ruta y una guía y que por tanto tiene un fin. Y antes, o cuando hagáis esto, yo solo os voy a pedir una cosa. No os lo he dicho, soy coach por accidente, por total accidente. Toda mi vida he estado durante toda mi vida trabajando en comunicación. Hace 12 años una persona a la que la asesoraba tuvo un problema, me llamó, yo le escuché durante un año, me fascinó escuchar, es maravilloso escuchar. Y desde entonces también soy coach. Durante 12 años trabajando como coach, en el que trabajas con tantísimas personas, es una cosa increíble. El denominador común que tenemos o que tienen todas las personas con las que he trabajado, y yo me incluyo, es que el nivel de percepción que tienen de sí mismo o de capacidades de potenciales que tienen siempre es muy inferior al que es en realidad. Con lo cual, cuando decidáis qué tipo de persona queréis ser y qué tipo de profesional queréis ser, quiero que elevéis ese concepto que tenéis de vosotros mismos y que penséis siempre en la mejor expresión de vosotros mismos. ¿Y por qué en la mejor expresión de vosotros mismos? Porque si os veis como
personas que podéis llegar a hacer cosas interesantes e importantes, vais a cambiar vuestra forma de pensar y vais a cambiar vuestra realidad. Y yo creo que son dos cosas que merecen la pena de verdad. Y no quiero deciros que todo va a ser fácil, porque es que no va a ser fácil de ninguna forma. Vais a tener que renunciar a que no vais a tener obstáculos, o que no vais a tener dudas, o que no vais a tener problemas. Vais a tener muchos obstáculos, muchas dudas y muchos problemas a lo largo del camino. Tendréis que aprender a aceptar la inseguridad en algunos momentos, la indecisión en algunos momentos, el desánimo también en algunos momentos, el miedo, pero vuestra responsabilidad es cambiar esa inseguridad por seguridad, ese desánimo por ánimo, esa indecisión por decisión y ese miedo por valentía. ¿Cómo hacerlo? Dos cosas importantes. Primero, entrenamiento mental, y ahora lo voy a hacer de una forma muy breve, y luego con perseverancia. Vamos a ver. Todos sabemos que los deportistas de alta competición tienen una capacidad física espectacular, tienen una fuerza mental impresionante, ¿sí o no? Y tienen una disciplina brutal. Todos ellos utilizan técnicas para, sobre todo cuando tienen que afrontar pues, unas grandes olimpiadas o alguna cosa que llevan 4 años preparándose, técnicas para reforzar su mente. Entonces, os voy a pedir que ahora, en un segundito, cerréis los ojos, cerrar los ojos todos, ¿vale? Os voy a demostrar que tenéis una capacidad de visualizar mucho mayor a la que pensáis. Quiero que os trasladéis en un segundo a algún viaje maravilloso que hayáis hecho. Hace mucho, hace poco, cuando queráis. Puede ser a una montaña, puede ser al extranjero, puede ser a la playa, pero quiero que penséis cómo era ese viaje, en qué medio de transporte fuisteis, qué imágenes se quedaron grabados en vuestra cabeza por las cosas que visteis o por las experiencias que tuvisteis, y que os quedéis con las cosas buenas. Ahora, abrir los ojos. No os voy a preguntar dónde habéis estado porque sois muchísimos, pero probablemente es un ejercicio que hago muchas veces y mucha gente me dice, pues he estado pues, en la sierra, en un sitio maravilloso, he estado en Vietnam, he estado en cualquier sitio. Lo verdaderamente relevante de este pequeño ejercicio que os he hecho es demostraros que tenemos capacidad de generarnos estados internos nosotros a nosotros mismos muy importantes. Cuando estabais con los ojos cerrados, si os llegamos a grabar con una cámara, estabais todos con una sonrisa de felicidad alucinante. O sea, tenemos una capacidad de recordar cosas y de generarnos estados muy importantes. Ahora voy a seguir midiendo como buena persona de comunicación, vuestra capacidad de percepción. Os voy a volver a decir que cerréis los ojos, cerrarlos. Os voy a poner un spot, que es un spot que me gusta mucho. Quiero que escuchéis con mucha atención el texto de este spot y quiero que no abráis, por favor, los ojos, porque durante el spot la pregunta que tenéis que tener en vuestra mente es si las personas que están hablando son personas reales o son actores. Luego os lo voy a preguntar cuando empiece, ¿vale? Vamos allá. Está reciendo una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cámbialo. Peguea. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. Abrir los ojos. Levantar la mano los que penséis que eran personas. Todos, muy bien. Vamos a ver ahora el anuncio. Está arreciando una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cámbialo. Peguea. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser
Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana Y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres. Un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Este es un mensaje que nos acaban de dar un verdadero ejemplo. No rindáis nunca, nunca, de las cosas que queráis conseguir. Un error nunca es el final. Un error es el principio de vuestro éxito. Un error no significa que no valéis, un error no significa que no podéis, un error no significa que vuestra organización no os quiere. Un error solo significa que tenéis que seguir insistiendo, que tenéis que seguir aprendiendo, que tenéis que seguir trabajando. Luego, en este apartado, lo que os quiero pedir es que destinéis de vez en cuando tiempo a pensar qué tengo que cambiar en mi vida, qué obstáculo me está impidiendo avanzar. Por lo tanto, ya para finalizar, vamos a recordar algo que a mí me parece esencial. Las cosas importantes requieren tiempo. Vivimos en una sociedad donde te dice todo son cosas express. Aprenda inglés en 3 segundos, aprenda a comunicar en 2, dietas express, todo es express y no es verdad. Las cosas importantes requieren tiempo. Y si queréis cambiar y conseguir vuestros objetivos y seguir progresando como personas, vais a tener que invertir tiempo en hacer las cosas bien. Por lo tanto, dejadme que os recuerde lo que a mí me gustaría que hicieras, que de vez en cuando destinarais tiempo a cómo puedo mejorar mi situación profesional, dónde puedo destacar, dónde puedo aportar valor, que destinarais tiempo también a pensar en qué cosa puedo cambiar, solo una cosa, no hagáis más, ¿no? Solo una cosa pero importante y que el cambio va a marcar la diferencia. Y que destinarais tiempo también a hacer cosas nuevas cada día. A mí me fascina. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que constantemente estoy haciendo cosas nuevas, conociendo personas nuevas, entendiendo estrategias nuevas y, por lo tanto, creciendo como persona. Es algo absolutamente enriquecedor. Y ahora ya, para acabar esta conferencia, quiero acabar con 2 vídeos. 2 vídeos. El primer vídeo es un vídeo de un hombre que encontré en Internet y me parece fascinante me parece fascinante su humildad, cómo cuenta su historia y me parece fascinante el mensaje final que nos traslada. Es un mensaje que yo creo que tendríamos que llevarnos todos muy grabado en el cerebro. Y el segundo vídeo es un vídeo que yo creo que representa un poco el camino que tenemos por delante las mujeres, pero lo pinta con una ilusión y una alegría que yo creo que merecen la pena ver los dos. Vamos a verlos. My name is Hugh Herr. I'm 49 years old. I was born and raised in Lancaster County, Pennsylvania. I grew up on a very large farm. My family was Mennonite, and many of my neighbors at that time were Amish. So a very royal, conservative, fundamental background. Today I have 2 beautiful daughters, Sage and Alex. They're an absolute delight. They're extraordinary Amazons. In 1982, I was in a mountain climbing accident, and the result was that I suffered frostbite to my legs. And after months of effort, my medical team was forced to amputate both of my biological limbs. After the accident, I wanted to return to my expression, my passion in life, which was the vertical world of rock and ice climbing, vertical dance. And I set out to advance technology to achieve that goal. And I was successful. After just 6 months, I returned to the wall, and I was climbing even better than I'd achieved prior to the accident with biological limbs. This was inspirational for me because I realized the extraordinary capacity of technology to repair, to rehabilitate, and to even extend human expression. And as a young man, I imagined a future world where technology's so sophisticated that all disability could be eliminated. A world in which neural implants would allow the seeing impaired to have sight. A world in which body exoskeletons would allow the paralyzed to walk. A world in which the severely depressed could live life feeling light and free. And I'm
has set the tone for my life. I'm walking down that trajectory, those steps, developing technology, design, trying to eliminate my own disability and ultimately the disability of others. There's such a great power and importance to belief. If you believe deeply in something, if it's deeply profound, that belief, you can make it so. You can materialize it in the world. So I had a deep faith and belief that I would climb again, and I did. I had a deep belief that I would design bionic limbs to restore normal walking patterns, and I did. These things took many, many years of thought and effort and struggle. But I believed, I kept marching, I kept working, and I decided in my body and my mind to never stop until it was so. And it was so. Bueno, toda mi presentación se puede condensar en una sola idea. Ahora ya os voy a pedir una última cosa. Me gustaría que para acabar penséis en algo que deseéis de verdad alcanzar, todos los que estéis aquí. Algo que queráis alcanzar, que para vosotros, si lo alcanzarais, seríais profundamente felices, os ayudaría, os haría sentiros más plenos y mejor. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis ya en vuestra cabeza? Pues todo lo que os he dicho se puede resumir solo en dos cosas. Pelear por lo que queréis y no paréis hasta conseguirlo. Muchísimas gracias.